Vrishavanu Sutridevi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, Hare Krishna para todos, entonces vamos a comenzar. Entonces, bueno, y vamos a discutir el último aspecto de este verso. ¿Quién recuerda cuál es la última parte de este verso que nos queda por discutir hoy? ¿Mm? Haribol Prabhu, Hare Krishna. Udara, Udara Upasta Vegan. ¿Qué quiere decir? El, ah, ah, el estómago y el órgano genital, Prabhu. El estómago ya lo discutimos la clase pasada. Hoy vamos a discutir el control de los impulsos de la vida sexual, ¿no? Entonces, no vamos a ver, un momento. Muy bien. Entonces, no vamos a discutir en detalle lo que ya hablamos la clase pasada, porque este tema puede llegar a ser un poco extenso y también es un punto importante que hay que comprenderlo bien para aplicarlo bien, para no desanimarse también, porque es, en última instancia, lo que nos mantiene en este mundo material es el disfrute, ¿no? De la vida sexual. Es de todas las cosas que podamos discutir que son difíciles de abandonar o controlar en este mundo. Ese deseo es el más difícil, ¿no? Y se puede presentar de diferentes maneras. Se puede presentar de una manera burda, en el sentido de que el deseo de querer ocuparse en el acto sexual como tal. O también se puede presentar en una manera diferente, como adquirir diferentes opulencias para yo tener alrededor mío el sexo opuesto, como adulándome, glorificándome, ¿no? Entonces hay como diferentes categorías, unas más burdas y otras más sutiles, ¿no? Entonces, Uddalopashta Vegam, ¿no? Los genitales en específico, ¿no? La vida sexual. Entonces, con este primer verso recordamos que Rupa Goswami está como hablando del preámbulo para practicar bhakti. Como tal, aquí todavía no estamos hablando de cantar, de glorificar, de los aspectos como positivos del servicio devocional. Pero estamos hablando de un preámbulo, ¿no? Entonces, recordemos antes de introducirnos en este tema lo que significa rendición, ¿no? Sharanagati. ¿O qué quiere decir que nos estamos entregando a Dios, a Krishna y a los Vaishnavas? Quiere decir que estamos abandonando cosas que no son favorables y que estamos aceptando cosas que son favorables. Entonces, en esta primera sección de este verso, vamos a discutir, o ya hemos discutido ya por hoy la sexta clase, cosas que debemos rechazar. Y una de estas es la vida sexual, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere específicamente? ¿No? Entonces, en su significado, Prabhupada al final, él menciona lo siguiente. En cuanto a lo que se refiere a los genitales, hay dos clases de uso, ¿no? Apropiado o inapropiado, o legal e ilícito. Sexo ilícito o sexo legal. Cuando un hombre es apropiadamente maduro, es decir, tiene una edad apropiada para casarse, él puede casarse de acuerdo a las reglas y las regulaciones del Shastra o de las escrituras y utilizar sus genitales para
generar buenos niños o buena población. Ese es el uso legal y religioso de la vida sexual. De otra manera, es decir, si él no cumple ese principio, él puede adoptar muchos métodos artificiales para satisfacer las demandas de sus genitales y de esta manera no sea regular de ninguna manera. Entonces ahí se refiere, ah, bueno, vamos a entrar en ese punto después, vamos a continuar leyendo. Cuando uno se ocupa en vida sexual ilícita, como se define en los shastras, ya sea por pensar, planear, hablar acerca de ello, o ocuparse directamente en el intercambio sexual, o por satisfacer los genitales por medios artificiales, él es atrapado en las garras de Maya. Estas instrucciones aplican no solamente para hombres casados o personas de familia, pero también para tyagis o personas que están en la orden de renuncia de la vida. En el libro Prema Vivarta, capítulo 7, Sri Jagadananda Pandita dice: Vairagi Vaigramya Katana Shunivekane Gramya Vartana Kahive Yave Mili Veane Swapane Onakara Vaistri Shambhasana Grihestri Shadiya Pai Asiya Chavana Yadi Chaha Pranaya Rakite Gaurangirasane Shotahari Dasera Katatake Jenamane Balana Kaiveara Balana Parive Hridayete Radha Krishna Sarvada Sevite. Mi querido hermano, tú te encuentras en la orden de vida de renuncia y no debes escuchar pláticas acerca de asuntos mundanos. Tampoco debes hablar acerca de cosas mundanas cuando tú te encuentras con otras personas. No pienses acerca de mujeres, no pienses en mujeres incluso en sueños. Tú has aceptado la orden de renuncia de la vida con un voto que te prohíbe asociarte con mujeres. Si tú deseas asociarte con Chaitanya Mahaprabhu, debes siempre recordar el incidente de Chota Haridas y cómo él fue rechazado por el Señor. No comas lujosamente platillos lujosos o te vistas con ropas muy finas, pero siempre permanece humilde y dedícate al servicio de Sri Sri Radha Krishna en el corazón, en el fondo de tu corazón. Y al final, después de eso, Prabhupada cita un verso de Srimad Bhagavatam muy fuerte y dice: Matirna Krishne parata swatova mito vipadyeta griha vratanam hadanta govir vishatam tamishram puna punascharvita charvananam. Para aquellos que han decidido continuar con su existencia en este mundo material a través de la gratificación de sus sentidos, no hay oportunidad de volverse consciente de Krishna, no por un esfuerzo personal, por las instrucciones de otros o por asistir a clases. Ellos están arrastrados por los sentidos descontrolados y son llevados a la región más oscura de la ignorancia. Y entonces ellos locamente se ocupan en lo que es llamado masticar lo masticado. Entonces, Prabhupada, como siempre en sus libros, él es muy directo en lo que se refiere. Prabhupada, como que no hace ninguna concesión y explica lo que es como ideal. En esta parte está explicando lo que es ideal. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Prabhupada? Dice, hay dos clases de vida sexual. Una es lícita, otra es ilícita, ¿no? Entonces, el uso apropiado del órgano genital legalmente, ¿no? Quiere decir que se utiliza dentro del sistema de matrimonio, ¿no? De acuerdo a las escrituras, quiere decir volverse un grihasta, ¿no? Y utilizar este intercambio sexual no solo para obtener placer o no para obtener placer, sino para obtener hijos conscientes de Krishna. ¿M? Ese es el uso legal. ¿M? ¿Y cuál es el uso ilegal? Entonces se refiere, dice, sexo ilícito es aquello que no es sancionado o que no es permitido por las escrituras, y esto incluye pensar,
planear, hablar acerca de ello, tener el intercambio sexual directamente o satisfacer los genitales por medios artificiales, por lo cual uno se ha atrapado en las garras de malla. Entonces, esto es lo que básicamente Prabhupada dice. No es nada fácil de digerir, ¿no? Pero es lo que es. Entonces aquí Prabhupada está hablando del estándar de primera clase, ¿no? Entonces se mencionan como... Entonces, eso es un aspecto importante para los devotos, ¿no? Porque quiere decir que la gran mayoría de los devotos hoy en día son personas que viven fuera del templo. Quiere decir que no son monjes. ¿M? Esto quiere decir que ellos no están en la orden de vida de renuncia, sino que tienen un trabajo, tienen una profesión, ¿no? Tienen familiares, tienen deberes materiales, lo cual implica que el ashram o la ubicación apropiada para ellos es ser personas casadas, ¿no? Prácticamente esa es como la división. Si uno está casado, lo ideal es vivir fuera del templo y ocuparse en conciencia de Krishna, trabajar, estudiar y hacer lo que uno tiene que hacer. Y si uno no está casado o no planea casarse, ¿no? Lo ideal es ya llevar una vida más renunciada y por lo general ya uno vive en el templo, se dedica a la prédica, ¿no? Porque no tiene deberes familiares que cumplir realmente, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? Es común ver que los devotos no están muy interesados en el matrimonio y se ocupan en relaciones abiertas, ¿no? Donde constantemente se cambia de pareja y por ende se tiene vida sexual irrestricta con personas que no son nuestro cónyuge como tal, legítimo. ¿M? Y eso trae consigo muchas dificultades, ¿no? Trae consigo población no deseada, ¿m? Que si recordamos en el primer capítulo de Bhagavad Gita, Arjuna le explica a Krishna. Una de las razones por las cuales Arjuna no quiere pelear en Kurukshetra es porque si matamos a todos los hombres de la sociedad, todas sus esposas van a quedar viudas. ¿M? Y los hombres inescrupulosos se van a aprovechar de ellas, ¿no? Y van a proponerles tener intercambios sexuales. Y debido a que no son sus esposas fidedignas, por así decirlo, ¿cuál va a ser el resultado de ese tipo de intercambio? Va a ser una población no deseada. Es decir, vamos a tener niños que solo son traídos a este mundo por accidente o por error. Y en el Shastra se explica que la conciencia que tienen los padres al momento de engendrar un niño va a definir radicalmente la mentalidad del niño o la niña como tal. ¿Mm? Y por eso vemos hoy en día que la gran mayoría de personas, incluyéndonos a nosotros mismos, hoy en día tenemos serias dificultades a veces para adoptar la vida espiritual porque tenemos inclinaciones muy materialistas, porque a través de esa mentalidad fue que nosotros fuimos concebidos, ¿no? Muchos en Occidente es natural que la gente fue concebida por una fiesta, porque los padres estaban ebrios o simplemente por error, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en India uno todavía no ve esto, ¿no? Por lo general los padres escogen los hijos de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Prabhupada explica esto en Srimad Bhagavatam en el tercer canto, ¿no? Que el método védico apropiado no es que uno acepta un cónyuge en base a lo bello o bella que es, o en base a la atracción física que exista, sino que por lo general lo hacen los padres, ¿no? Y se consulta a un astrólogo védico donde se analiza la personalidad de ambos, qué inclinaciones tienen, qué gustos tienen, qué facilidades tienen. Y si hay como compatibilidad entre ambos, hay matrimonio. Pero si las dos personas son completamente incompatibles, ese matrimonio no va a funcionar. ¿M? Entonces empieza desde ahí todo, ¿no? Y en la India, por lo menos previamente, en la época de Srila Prabhupada todavía, el matrimonio era ejecutado o arreglado a una edad muy temprana. ¿M? Tal vez en la adolescencia, ¿no? Incluso Bhaktivinoda Thakur, cuando él se casó, él tendría tal vez 16 años y su esposa tendría 9 años. ¿M? Prabhupada también cuando se casó tal vez tendría 14 años, su esposa tendría 12 años, ¿no? Pero hay que entender esto en contexto apropiado, ¿no? Porque la ceremonia de matrimonio se ejecutaba en esa edad cuando ellos eran muy jóvenes
pero todavía no, ellos no vivían juntos, no había ningún intercambio sexual, sino que se generaba como una amistad. Primero se casaban, luego generaban una amistad. Entonces Prabhupada explica en Bhagavatam que la muchacha, la niña, iba a visitar la casa de su esposo, que también era un niño, y empezaban a tener cierta familiaridad entre ellos. Y una vez ambos llegaban a la pubertad, ¿m? A la mayoría de edad, entonces ahí sí, la muchacha se pasaba a vivir con el esposo y vivían juntos y establecían una familia. Pero entonces Prabhupada explica que eso es muy importante porque una vez ambos cónyuges entregan su corazón el uno al otro, por así decirlo, en una edad temprana, es prácticamente imposible pensar en romper esa relación en algún momento y aceptar a otra persona. Porque es una persona con la cual tú llevas compartiendo prácticamente desde que has desarrollado un poco de conciencia. ¿M? Y que no es algo que tú elegiste solamente por gusto sexual o por atracción física, sino es por mantener la tradición familiar, por traer niños a este mundo, que es lo natural, ¿no? Pero hoy en día, en especial en Occidente, incluso dentro de la comunidad de devotos, la visión es muy distorsionada debido al trasfondo con el cual nosotros crecimos, ¿no? Entonces, el primer punto es que pues nosotros como devotos debemos siempre tener en cuenta esto, que si queremos situarnos apropiadamente en nuestra práctica de bhakti, primero tenemos que hacer ciertos arreglos materiales. Y primero, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es mi naturaleza. Si yo soy un hombre o una mujer, o bueno, un alma dentro de un cuerpo masculino o femenino, que tiene la naturaleza hacia la renuncia, es decir, no tengo necesidad de casarme, no tengo el deseo, nada de eso. Ok, entonces voy y vivo al templo, me vuelvo un brahmachari, me vuelvo un sannyasi y la vida transcurre muy fácil porque no tengo que preocuparme en estudiar, en trabajar, en conseguir una casa, sino simplemente en estudiar las escrituras, servir en el templo, servir a los devotos, predicar, ¿no? Pero el Shastra explica que muy pocas personas tienen esa naturaleza. Es raro. Realmente es la minoría de la población consciente de Krishna incluso. Eso quiere decir que la otra naturaleza que resta es que uno tiene un deseo de disfrutar de la vida, ¿no? Y de tener ciertas facilidades materiales, cierta privacidad. Entonces la cultura védica no propone que se reprima, sino que, ok, quiere disfrutar, quiere tener ciertas propiedades, quiere tener cierta vida social, hágalo, pero hágalo dentro del marco del Dharma, de las escrituras. Disfrute, pero disfrute apropiadamente. No disfrute como un animal o degradarse hasta el punto de un animal, ¿no? Lo cual es muy apropiado, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, que nosotros como devotos a veces venimos ya con relaciones a conciencia de Krishna sin haberlas como finiquitado, por así decirlo, sin haberlas oficializado. Entonces es bueno para nuestra conciencia de Krishna casarnos, ¿no? Srila Prabhupada al principio, él arreglaba los matrimonios de sus discípulos y él mismo los casaba a través de la ceremonia de fuego, que tal vez muchos de ustedes no han visto. Bueno, el año pasado aquí en Panamá tuvimos la boda de Mahayogesvara y de la Madre Stasaki, algunos de ustedes vieron. Pero en esa época, Prabhupada vio que muchos de sus discípulos no duraron mucho casados. Entonces empezaron a divorciar y empezaron a cambiar de parejas y esto y lo otro. Entonces Prabhupada se molestó mucho porque él dijo, cuando uno hace una promesa en frente de la deidad, en medio de una ceremonia de fuego, en frente de los devotos de los Vaishnavas, es algo que uno no puede romper, que es algo que uno no debe romper. Una vez, es decir, una vez alguien se casó, debe permanecer ahí, pase lo que pase. Incluso si en algún momento se frustra y ve que tal vez la relación no funciona, tiene que mantenerla de una u otra manera, ¿no? Porque es una promesa que hizo. Entonces en la cultura védica la palabra es algo muy prominente, ¿m? Es algo muy prominente. Entonces Prabhupada, él dejó de casar a sus discípulos así a través de la ceremonia de fuego, por lo menos él personalmente en la primera etapa de ISKCON. Entonces él le dijo a los devotos, bueno, cásense por lo legal, ¿no? De acuerdo a las normas de cada país. Y después de ciertos años, si ustedes ven que pueden estar estables, cásense atrás de la ceremonia de fuego, que es más o menos el sistema que tenemos hoy en día, ¿no? Que no es ideal en sí porque es como dar una prueba, como dar el chance de que vamos a ver qué pasa, si sí sirve o no sirve, ¿no?
Pero incluso muchos devotos pasan por la ceremonia de fuego en su matrimonio y se divorcian. Entonces no es bueno, ¿no? Y bueno, la ceremonia de fuego también es algo importante, ¿no? Porque es el primer, como aquí ya vamos a empezar a hablar del proceso reformatorio cuando uno está casado y quiere tener hijos. Entonces tiene que ejecutar por lo menos 11 samskaras o procesos reformatorios que Prabhupada menciona en Bhagavad Gita. Y el primero de ellos, Prabhupada lo menciona como Garbhadana Samskara, o es el proceso por el cual uno puede traer a un hijo consciente de Krishna a este mundo. Es decir, en las escrituras se dice cómo uno debe concebir a un hijo, en qué momento apropiado, cuál es el horario apropiado, después de ejecutar qué actividades, ¿no? Con el propósito de modificar la conciencia de tal manera que cuando la pareja se ocupe en el acto de procrear un hijo, va a meditar en Krishna, ¿no? Y va a meditar en que esto es una ofrenda para Krishna, no es algo simplemente para mi disfrute. ¿Mm? Pero previamente al proceso de Garbhana Samskara, que es un poco técnico, hay un prerequisito y es Vivaha Yagya, o es el matrimonio a través de la ceremonia de fuego. Entonces es algo importante también para tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso por ese lado. Entonces, en Shri... Sí, Mahanandiri. Hare Krishna. Arriba. Sí, yo tenía un comentario con respecto a ese punto, de que sí, bueno, el primer sanskara es Vivaha Yagya, ¿no? Que es el matrimonio, pero incluso Prabhupada, recuerdo que él daba la instrucción de que alguien ya debía estar iniciado, ¿sí? En ese momento de casarse, ¿no? O sea, que antes, digamos, de casarse, había que ya tener, haber aceptado maestro espiritual, ¿no? Y que los dos estén iniciados, ¿no? Porque también hemos visto en nuestra comunidad de votos que a veces una persona que es un buen practicante, que está iniciado formalmente, se casa con una persona que no está iniciada y después esa persona se aleja de conciencia de Krishna o termina también divorciándose, lo cual no es beneficioso. Entonces, Prabhupada, el sistema que seguía era que cuando estos devotos no estaban iniciados formalmente en la misma ceremonia de fuego, él los iniciaba, ¿no? O si el esposo, si el devoto ya estaba iniciado y la esposa no estaba iniciada, entonces en el momento en que se casaban, él iniciaba a la devota, ¿no? Para que estuvieran los dos iniciados. Mm. Sí, Sí, es. el punto importante de esto es como la esencia de estas palabras es como que ambos compartan los mismos votos, ¿no? Porque cuando dos personas han aceptado iniciación, quiere decir que son dos personas que van a vivir bajo los mismos votos, van a tener la misma cultura, ¿no? Mientras que si tenemos una pareja que tal vez una persona está dispuesto a seguir esos principios, pero el cónyuge no, es muy difícil, porque ¿cómo vas a hacer funcionar esas relaciones? Prácticamente imposible. Entonces, el propósito de lo que está haciendo Prabhupada era que las dos personas tuvieran la misma cultura y el mismo propósito. Y de esa manera la relación iba a transcurrir más fácilmente. Sí, la vida de casado realmente no es nada fácil, ¿ah? Pero por lo menos uno puede buscar ciertas facilidades para que sea más fácil de conllevar, ¿no? Entonces, en Srimad Bhagavatam, ¿no? Todo esto que voy a mencionar, espero poder terminar este punto en esta clase porque lo que estoy diciendo ahorita parece muy difícil de cumplir. Y parece que realmente, de acuerdo al último verso que cita Prabhupada en el significado del primer verso de Upashamrita, que si alguien no abandona por completo la gratificación de los sentidos, no puede aceptar conciencia de Krishna, parece desalentador. Pero vamos a desarrollar este tema en detalle en base a lo que dice el Shastra, en base a lo que dice Prabhupada, porque hay diferentes consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Entonces, en Srimad Bhagavatam 6.1.12, ¿no? Shriyar Swami, quien es el comentarista original de Srimad Bhagavatam, explica este punto, ¿no? Y dice, Smaranam Kirtanam Keli Prakshanam Guhya Bhashanam Sankalpo Dyavasayascha Kriya Nishpatirevacha. Entonces dice, recordar, glorificar, un momento.
seducir, observar, hablar en privado o establecer la mente de uno para ocuparse en vida sexual, poner esfuerzos para ocuparse en vida sexual y finalmente ocuparse en vida sexual. Esas son las 8 violaciones de Brahmacharya, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo este punto de vida sexual es mucho más sutil de lo que nosotros pensamos, porque por lo general pensamos que ocuparse en vida sexual es solamente ocuparse en el acto directamente. Pero aquí se dice, ¿no? Recordarlas, digamos, para alguien que previamente se ocupó en vida sexual y de repente acepta la vida de brahmacharya en un templo o posteriormente la orden de renuncia, o incluso una persona casada también, ¿no? Porque Prabhupada introdujo un concepto muy interesante y es que el grihasta o el hombre o la familia, las personas casadas también debían ejecutar brahmacharya, cierto celibato. Entonces, ¿pero qué se refería? Porque entonces, ¿qué hace diferente al hombre casado de los demás monjes, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Si uno se dedica a recordar, a glorificar la vida sexual previa que uno tuvo, a cortejar al sexo opuesto, a observar la belleza del sexo opuesto, a hablar en privado, ¿m? A arreglar su mente de que, ok, voy a dedicarme a tener vida sexual con esta persona y voy a hacer lo que sea necesario, ¿no? Y empezar a ejecutar ciertos actos, ¿no? Para conquistar a la otra persona, ¿no? Esos son 8 votos o 8 puntos que rompen el principio de Brahmacharya. ¿M? Entonces vemos como, en realidad, si lo analizamos, esto es como una escalera, que es algo así que lo que explica en Krishna Bhagavad Gita. ¿Cómo viene la caída del yogi o del practicante, de la persona que quiere controlar sus sentidos para dedicarse a conciencia de Krishna? A través de la contemplación. Cuando uno empieza a contemplar los objetos de los sentidos, ahí empieza el apego. Y después del apego, uno empieza a diseñar planes de cómo voy a lograrlo, etcétera, etcétera. Entonces, esto empieza con puntos más sutiles, como recordar, glorificar la vida sexual, ¿no? A cortejar a otra persona u observar la belleza física de otra persona solo porque quiero disfrutar de ese cuerpo. ¿M? Son cosas que en última instancia nos llevan a ocuparnos en la vida sexual. Entonces esto quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos en lo que vemos, en lo que escuchamos, con quién nos relacionamos, ¿no? Y aquí vamos a ver afirmaciones de las escrituras donde prácticamente se dice que para el hombre la mujer es maya. ¿M? Pero también para la mujer el hombre es maya, es decir, mutuamente se pueden arrastrar hacia una vida de ilusión si ambos no tienen una mentalidad apropiada. ¿M? Entonces, ese es el primer punto. Entonces, se dice en Mahabharata, Kama bandhanam evaikam nanjat astiha bandhanam, Kama bandha muktohi brahma bhujaya kalpate. Solamente hay un apego que nos mantiene dentro de este mundo. Y ese apego es por kama o la lujuria. No hay ningún otro real apego en este mundo. Alguien que está libre de ese apego es verdaderamente libre y elegible para la liberación. Entonces, en última instancia, esta es la única cosa que nos mantiene en este mundo. Sí, Prabhupada explica que toda la vida materialista gira en torno a esto. Tener una gran carrera, ser famoso, ser reconocido por los demás, tener una bella casa. Todo esto es algo que se construye en torno a una cosa y es disfrutar de la vida sexual. ¿Mm? Entonces, sin duda alguna, este va a ser el punto más difícil con el cual todo practicante de conciencia de Krishna va a tener que luchar. Esta es la realidad. Y esta no va a ser una batalla sencilla. Esto no va a ser algo que en un día lo vamos a controlar, en especial teniendo en cuenta la cultura en la cual crecimos, vivimos, ¿ah? No va a ser algo fácil. ¿Mm? Entonces explica que por lo menos para un hombre asociarse abiertamente con mujeres es algo muy indeseable porque uno va a querer naturalmente disfrutar de todas las mujeres que estén a su alrededor, incluso si está casado. Y para una mujer, lo mismo, asociarse íntimamente o abiertamente con hombres, esto va a pasar porque Prabhupada explica que el hombre es como un pedazo de mantequilla y la mujer es como fuego. ¿Qué pasa si los ponemos juntos? Es inevitable que la mantequilla se derrita.
Es inevitable. Incluso si la mantequilla está congelada, ¿no? Lo ponemos en una paila caliente, puede que se demore un poco en derretirse, pero es seguro que se va a derretir, tarde o temprano. ¿M? Entonces es por eso que en Conciencia de Krishna tenemos cierta etiqueta, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al templo, ¿no? Ustedes han visto, en un costado están los devotos, en otro costado están las devotas. ¿Por qué? Porque el foco de el foco que queremos tener en ese momento es Krishna que está al frente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo como alma en este cuerpo masculino tengo a todas las madres enfrente mío? ¿A quién voy a ver? ¿A las madres o a Krishna? Muy probablemente voy a ver a las madres. De la misma manera, las madres si tienen enfrente a los devotos, ¿a quién van a ver? ¿A los devotos o a Krishna? Aunque en especial para el hombre este aspecto es más difícil, ¿no? Las mujeres no tienen una concepción tan burda de la vida sexual, pero para el hombre es algo mucho más prominente, ¿no? Entonces existe cierta etiqueta, ¿no? Que seguimos, que siendo sincero, hoy en día casi no existe, desafortunadamente, incluso dentro de nuestra comunidad de votos, por diferentes motivos. Y el punto esencial es porque no se discuten acerca de estos puntos, porque a veces los predicadores pueden que tengan miedo de que si discutimos acerca de esto, nadie va a venir a conciencia de Krishna. Y está bien, al principio nosotros no hablamos de esto a las personas nuevas. Nosotros queremos ocupar a las personas nuevas en cantar Hare Krishna, bailar en el kirtan, tomar prasad y que se vayan purificando, que vayan adquiriendo un gusto. Y de todas esas personas que se van acercando, algunas van a ser serias. Entonces esas personas serias con esas personas serias que quieren aprender conciencia de Krishna, que quieren realizar lo que está en los libros, discutimos estos puntos, en especial con aquellos que aspiran tomar iniciación, ¿no? Es esencial, pero tal vez hoy no se discute mucho este punto, por miedo a asustar a la gente, pero si uno lee los libros de Prabhupada va a encontrar esto en cada página y no podemos como ignorar, ¿no? Y Prabhupada, algo que a mí me fascina de la manera en la cual Prabhupada vivía su vida consciente de Krishna y como predicaba conciencia de Krishna, es que él no estaba interesado en tener muchos seguidores, como tal vez otras personas religiosas, sino que está interesado en tener personas sinceras. ¿M? De la misma manera, puede que nuestro templo no esté lleno y que no haya que hacer fila para entrar. Pero si las personas que están son sinceras en su búsqueda por Krishna y por la vida espiritual, es algo exitoso. ¿M? Y Krishna lo dice en Bhagavad Gita, Manushyanam Sahasrashum, de miles de personas que emprenden la autorrealización, unos pocos llegan a tener éxito. Y si tomamos miles de esos pocos que que tuvieron éxito en desapegarse del cuerpo, por ejemplo, y entender que son espíritu, solamente uno llega a conocerme personalmente. Entonces, conocer a Krishna no es algo barato, realmente vamos a tener que pagar cierto precio por ello, ¿no? Entonces, tal vez por eso hoy en día no se habla de esto, pero es importante. ¿M? Y tal vez debido a ello, en nuestras comunidades hoy en día tenemos diferentes problemas, ¿no? Como divorcios o familias que no están unidas o que se rompen, o niños que no se vuelven devotos de Krishna a pesar de que sus padres son, por todas estas cosas, porque se necesita una estabilidad sociocultural, ¿no? Pero si nuestra cultura dentro de nuestra sociedad consciente de Krishna es exactamente igual a la cultura que tienen las personas afuera, donde no hay ninguna distinción o regulación entre ambos sexos, es muy difícil. Entonces, este es el punto esencial que nos mantiene en este mundo, es el deseo de disfrutar. Y Bhagavatam nos explica, ok, esto es lo que el primer punto es identificar el enemigo es Kama, es la lujuria. Ok, la pregunta ahora es, ¿cómo yo lo voy a superar? ¿No? Entonces dice, Srimad Bhagavatam 3:31-37 nos da la respuesta. Dice, Tat Shrishta Shrishta Srishteshu Konoa Kandita de Puman Rishim Narayanam Rite Yoshin Mayeha Mayaya. Entre todas las entidades vivientes, todas las clases de entidades vivientes engendradas por Brahma o creadas por Brahma, como hombres, semidioses, animales, ninguno, aparte del sabio Narayana,
es inmune a la atracción de Maya en la forma de la mujer. Entonces, primero, este no es algo sexista de que la mujer es mala, sino que este verso como tal está siendo dirigido a alguien que está en un cuerpo masculino. Entonces, por eso se menciona que para en realidad, para todo hombre, su debilidad va a ser una mujer. Y para toda mujer, su debilidad va a ser un hombre. Y por supuesto, hoy en día tenemos diferentes variaciones donde tal vez incluso no se siente atracción por el sexo opuesto, sino por el mismo sexo. Que es en realidad el mismo problema, ¿no? Pero digamos que en un envase diferente, pero es el mismo problema. Así que la solución para diferentes practicantes que tengan diferentes anartas, por así decirlo, o apegos a este mundo material, es la misma. Entonces este verso tiene un propósito y es hacernos entender que ninguno de nosotros somos inmune a la atracción por la vida sexual. Ninguno, porque a veces los de otros podemos llegar a confiarnos de que, ok, me siento ya muy desapegado, no tengo ningún problema, y cuando uno menos lo espera, cayó. Esto lo hemos visto muchas veces, ¿m? Lo hemos vivido nosotros mismos, entonces uno no debe confiarse. Aquí se está diciendo que solamente Narayana, Krishna, es la única persona que nunca se va a sentir atraído o afectado por kama, por la lujuria. Así que eso quiere decir que todos nosotros somos falibles en ese aspecto y que no debemos tomar a la ligera este punto. Entonces, vamos a pasar a un punto muy importante, ¿no? ¿Qué quiere decir control de los sentidos para una persona que está casada? Entonces, dice Vaida, a person, una persona que ha obtenido una edad apropiada para casarse y que entiende las afirmaciones de las escrituras. ¿Mm? Esas son dos cualificaciones que tiene que tener uno antes de entrar en la vida de casado. Es decir, tiene que tener la edad apropiada, es decir, no puede ser muy joven ni tampoco muy mayor. ¿Mm? Y tiene que entender las escrituras, es decir, tiene que tener cierto conocimiento de conciencia de Krishna. Entonces, en el Shastra se dice, una persona que cumple con esas dos cualificaciones que mencioné previamente, debe decidir ejecutar Nisi Charya o relaciones sexuales con la esposa de uno en en el, en la noche prescrita. Entonces, para proteger el dharma de su vida de casado, una persona se ocupa en Vaida, es decir, actividades de la vida sexual que son permitidas y que regula el órgano genital. Es decir, antes de uno casarse debe tener cierta madurez y tiene que tener conocimiento de las escrituras para saber cómo ejecutar todos estos procedimientos, ¿no? A eso es a lo que se está refiriendo, porque si no uno va a incurrir, pues que, ok, yo me caso, pero yo no sé lo que dicen las escrituras acerca de la vida sexual, cómo debo regularla, entonces voy a caer en una vida sexual completamente irrestricta, ¿m? Y eso no me va a llevar a desarrollar una conciencia más elevada, entonces, por eso se dice, ¿no? Uno tiene que tener la edad apropiada y tiene que tener el conocimiento apropiado, porque el propósito último de casarse es engendrar hijos, ese es el verdadero propósito. Entonces, por eso, si uno es muy joven, obviamente no puede engendrar hijos, y si uno es muy mayor, tampoco ya puede. Pero tampoco, aunque incluso si uno está en la edad apropiada, si uno no tiene el conocimiento apropiado de las escrituras, puede engendrar hijos, pero tal vez no va a engendrar hijos con la mejor conciencia. Entonces, por eso se pide se habla, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati está mencionando este punto de que debe haber cierto conocimiento, ¿no? ¿Y dónde está ese conocimiento? Para aquellos que estén interesados, pueden leer Srimad Bhagavatam, tercer canto, ¿no? El pasatiempo de Kardama Muni, ¿no? Allí en los significados Prabhupada habla acerca de todo esto, ¿no? Entonces, para aquellos que estén interesados pueden leerlo y bueno, yo creo que todos están interesados porque de una u otra manera, hasta donde yo sé, ninguno tiene una naturaleza de monje célibe aquí. Y si alguno lo tiene, es bienvenido a nuestro templo a vivir. Entonces, es bueno leerlo, ¿no? Entonces, hay diferentes estándares o niveles.
de vida sexual lícita. No solamente hay un estándar. Hasta el momento hemos discutido solo uno, que es tener vida sexual con la esposa de uno o el esposo de uno en el momento apropiado, es decir, cuando la mujer las mujeres tienen un periodo menstrual, ¿no? de- Dentro de ese periodo menstrual hay un día donde se es más fértil, entonces se dice que ese día es el día que uno tiene que ocuparse en vida sexual si es que quiere engendrar hijos y debe hacerlo en el momento apropiado, ¿no? No se recomienda que se haga durante el día, sino estas son actividades que se consideran como religiosas cuando se ejecutan en un periodo específico del día, es decir, en la noche, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos discutido, y con el propósito de engendrar hijos, por supuesto, es decir, no métodos anticonceptivos o etcétera, etcétera, ¿no? Este es el estándar que hemos discutido hasta ahora, pero no es el único estándar mencionado por Srila Prabhupada o por el Shastra. Este es el ideal. ¿M? Pero vamos a discutir que hay tres estándares diferentes que Prabhupada ha mencionado, ¿no? Y voy a mencionar las referencias donde Prabhupada dice esto para que, bueno, quede claro que no es algo que yo me estoy inventando. Porque incluso este punto que estoy mencionando aquí es algo que es muy mal entendido a veces dentro de nuestro movimiento. ¿M? Entonces, el primer estándar, que es el más elevado, dice, esto es de un significado del Srimad Bhagavatam 3:30-28. Dice, entonces, en la civilización védica, la vida sexual es permitida solamente de una manera restricta. Es solamente para las parejas casadas y solo para procrear hijos o engendrar hijos. Ese es el estándar de primera clase. Ok, eso es lo que hemos hablado durante estos 45 minutos. Ahora, ¿cuál es el estándar número 2? Y esto es de un significado del Srimad Bhagavatam 5, canto 5, capítulo 13, verso número 4. Dice, aquellos que estrictamente siguen las reglas y las regulaciones de la vida de casado se ocupan en vida sexual solamente una vez al mes, al final del periodo menstrual de la mujer. Ese es el estándar número 2. De que, ok, el primer estándar es solamente para procrear en el día apropiado, en el día más fértil, con la esposa o esposo de uno. Ahora, el estándar número 2, ¿no? Es alguien que ya está casado, ¿no? Se ocupa en vida sexual, pero solo una vez al mes y en el momento apropiado. ¿M? Ese es el segundo estándar. O sea, y este punto es importante porque aquí Prabhupada no está hablando de engendrar hijos en este segundo estándar, sino que, ok, tiene deseo de ocuparse en vida sexual, ok, hágalo con su esposa, pero no utilice métodos anticonceptivos y hágalo en el momento apropiado. Y solo una vez al mes. ¿M? Ese es el segundo estándar, bastante elevado todavía. ¿M? Cabo, Sí. en ese caso sería como en el día que no sea fértil la mujer. Aquí Prabhupada explica, ¿no? Que al final del ciclo menstrual, ujú, sí, se supone que bueno, hay diferentes, de entre esos 30 días hay un día que es el más fértil, que es a la mitad del ciclo, ¿no? Prabhupada está hablando que al final del ciclo, que no es como el momento más fértil, ¿no? Entonces, ese es el segundo estándar. ¿No? Y el tercer estándar, dice, y esto es de una clase, ¿no? Que dio Srila Prabhupada, del Srimad Bhagavatam, 25 de junio 1975 en Caracas, Venezuela. Dice, de acuerdo a las escrituras védicas, si uno vive con una mujer, un hombre, sola- eso también es brahmachari, no muchos. Esto es, si uno no puede abandonar la vida sexual, dejen que se satisfaga con un hombre y una mujer. Eso también es tapasya, o austeridad, y eso es brahmachari. Es decir, Prabhupada aquí está siendo mucho más amplio. Es decir, ok,
El deseo sexual es fuerte, ah, realmente no lo puede reprimir. Ok, satisfágase con una persona, cásese con una persona. Incluso Prabhupada ni siquiera dice en esta parte casado, sino déjelo que iba con una mujer para el hombre o con un hombre para la mujer. Solo una pareja y ya. Y todas sus necesidades de vida sexual satisfágalas dentro de eso, pero en ese marco, con una sola persona. Por lo menos restrínjalo a una sola persona. Y Prabhupada dice, eso es tapacia, eso es austeridad, ¿no? Entonces, ese es el tercer estándar. ¿M? Entonces, esto lo menciono porque a veces cuando uno escucha, por lo general Prabhupada siempre habla del primer estándar y uno puede llegar a perder el entusiasmo en conciencia de Krishna porque no es fácil llegar al nivel ideal de la noche a la mañana. Mm. Así que Prabhupada menciona aquí diferentes estándares. E incluso, ¿no? En Prabhupada, bueno, yo no sé si esto está en Prabhupada y Lambrita, o tal vez está en el diario trascendental de Harisaure, que incluso en diferentes ocasiones habían diferentes discípulos de Prabhupada que eran homosexuales, por ejemplo. Y Prabhupada a ellos les propuso diferentes cosas. A algunos de ellos les propuso que abandone la vida sexual por completo, vuelva a ser un brahmachari y renuncie por ello por completo. Ya. Y podemos decir que no funcionó en todos. En algunos sí, algunos lo lograron, muchos otros no. Mm, Que es muy difícil. Y para aquellos que no lo lograron, ¿no? Por ejemplo, había un devoto en la época de Prabhupada que él un día venía vestido de devoto con su dhoti, su tilak, ¿no? Otro día venía vestido de sari como mujer, pero era muy entusiasta en su servicio. Y los devotos se fueron a quejar con Srila Prabhupada, que, bueno, este devoto un día viene vestido de hombre, otro día viene vestido de mujer. Entonces Prabhupada le dijo, bueno, dígale que al menos se decida por una sola cosa. Decídase por una cosa y, ¿no? Practique su conciencia de Krishna desde allí, pero decídase por una cosa, ¿no? De la misma manera, decídase por una sola pareja y purifica ahí lo que tiene que purificar, pero no esté saltando de una persona a otra persona, porque eso realmente va a ser mucho más perjudicial, va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿son claros esos tres estándares? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Muy bien. Entonces, vamos a profundizar más acerca de esos tres estándares. Ya hablamos de las citas donde Prabhupada habla de estos tres estándares. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el Shastra, ¿no? Entonces, Taksha Brahmacharyam Chaturvidam Bhavati Tatra Paradhara Varjanam Nityam Swadhara Krishnam Parva Niyama Varjam Rakta Ritukala Vegamanam Shuklam Urdhvarestvam Vimalam. Este es de un libro que se llama Kritya Kalpatar. Y la traducción dice: celibato para una persona casada puede ser de cuatro tipos diferentes. Debe ser entendido que un hombre de familia o una mujer de familia debe siempre evitar mujeres diferentes a su esposa. Y obviamente para las esposas tiene que evitar hombres diferentes a su esposo. Esa es una regla constante para el hombre de familia. Entonces, ese es el primer punto. Porque a veces incluso, tal vez hoy no es muy constante, pero hace varios años donde los templos estaban llenos de brahmacharis, ¿no? A veces uno veía que los brahmacharis se casaban y durante su etapa de brahmacharya o de monje en el templo, nunca hablaban con una madre, no la saludaban, nada, ¿no? Pero tan pronto como acababan su periodo de brahmacharya y se casaban, era como que, ok, ahora estoy casado, tengo el permiso de hablar con todas las mujeres que yo quiera, y a pesar de que estaban casados, ¿no? Entonces, todo eso terminaba en divorcios, en infidelidades, etcétera, etcétera. Entonces, el primer deber de uno como hombre casado es evitar a todo tipo de mujer que no sea su esposa.
Y para las mujeres lo mismo, evitar a todo tipo de hombre que no sea su esposo. Esto es algo muy importante en la cultura védica. Y esa es como la base. Ahora, de esa base, hay 4 principios que describen qué es celibato dentro de la vida de casado. Entonces, el primero es ocuparse en vida sexual solamente con la esposa de uno. Ese es de variedad. Esto se va a hablar como Krishna en sánscrito quiere decir oscuro o negro, ¿no? Rakta quiere decir rojo, ¿no? Shukla quiere decir blanco. Y Vimala quiere decir sin ninguna mancha, ¿no? Entonces esto es como hagamos de cuenta como un semáforo. Entonces en la plataforma más baja tenemos el color oscuro, luego tenemos el color rojo más elevado, luego tenemos el color blanco y luego tenemos algo que no tiene ninguna mancha, ¿no? Entonces, el primer estándar es que un hombre, ok, se ocupa en vida sexual con su esposa, solamente con su esposa. Esa es la única restricción. Tal vez no se restringe a días, o esto, lo otro, pero solo con su esposa. Ese es el primer estándar y eso también quiere decir brahmacharya. Pero es brahmacharya de cuarto tipo o celibato de cuarto tipo. ¿M? Luego tenemos el siguiente estándar, que es evitar tener relaciones sexuales incluso con su propia esposa en días auspiciosos y días de ayuno. Ese es el nivel rakta o el nivel rojo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en nuestro calendario Vaishnava tenemos muchos ayunos, como por ejemplo Ekadasi, Janmastami, Gaur Purnima, Nrisimha Chaturdasi, etcétera, etcétera. Es decir, uno hace un voto de no tener, ok, voy a tener vida sexual con mi propia esposa durante los días que no son sagrados, por así decirlo. Ese es el segundo nivel. ¿Mm? Entonces, nunca en Ekadasi, nunca en Janmastami. También se menciona que Dwadasi, que es el día después de Ekadasi, también debe ser evitado, ¿no? Y todo esto es para ir generando una regulación poco a poco, ¿sí? Para alguien que está muy apegado, que no lo podemos desapegar de la noche a la mañana, pero podemos gradualmente irlo haciendo. Entonces, ese es el segundo punto. Ese es el segundo nivel, por así decirlo. Luego vamos al nivel Sukla, o blanco. Dice, acercarse a la esposa de uno solo en los días que son mm, como ¿cómo se dice? Como que son apropiados para engendrar un hijo. Esa es celibato de segunda categoría, shukla, blanco, ¿no? Entonces decir, ok, yo solo voy a tener relaciones sexuales con mi esposa una vez al mes, en el día que ella es más fértil. ¿Mm? Ese es el tercer nivel. Y luego el nivel más elevado, que es Bimala, o sin mancha alguna, quiere decir completamente evitar la vida sexual, ¿m? Con excepción de cuando uno quiere procrear un hijo, evitarla por completo. ¿M? Entonces, ese es el punto. Esos son los 4, los 4 puntos. Entonces, vamos a repasarlos. Entonces, el primer nivel es ocuparse de vida sexual solamente con el esposo o esposa de uno. El segundo nivel es ocuparse en vida sexual con el esposo o esposa de uno, evitando los días auspiciosos de ayunos y celebraciones Vaishnavas. El tercer nivel es solamente acercarse a la esposa de uno para tener relaciones sexuales en los días posteriores después del periodo menstrual. ¿M? Ese es el tercer nivel. Y el cuarto nivel es completamente evitar la vida sexual, a excepción de que uno quiera engendrar un hijo en el día más fértil. Esos son los 4 niveles. Entonces vemos cómo realmente uno puede situarse bien en conciencia de Krishna, ¿no? Y trabajar progresivamente para abandonar ese aspecto de la vida sexual, que es algo que va a llevar años realmente. ¿M? Entonces no es que solamente existe un estándar, que es por lo general lo que uno a veces encuentra entre devotos, que ellos cuando hablan de acerca de la vida sexual solo existe un estándar, y es tener relaciones sexuales solo para procrear una vez al mes, ya. Existen más estándares que ya los mencionamos, ¿no? Y también, no solamente las escrituras hablan de 4 estándares diferentes, sino hablan también de que hay un resultado que se obtiene
por cada uno de esos estándares. Entonces se dice, Krishnenemam jayelokam madhyam raktena vayajayet shuklena tuyayet swargam vimalam mokshanapnuyat. Esto es de Kritya Kalpataru de Lakshmidhara Bhatta. Estos son libros que hablan acerca, libros védicos que hablan acerca de justamente Dharma Shastra, de la moralidad. ¿Mm? Entonces, la traducción de esto dice, con la variedad Krishna, es decir, el cuarto nivel, el de color oscuro, es decir, ese estándar donde la única regulación es dentro del matrimonio, una persona casada que obtiene un nacimiento en la vida humana dentro de este mismo planeta. Es decir, una persona que se casa en conciencia de Krishna y solo mantiene relaciones sexuales con su esposa sin ninguna otra regulación, solo que sea su esposa o esposo, ¿qué va a obtener en la siguiente vida? No va a obtener liberación, tampoco se irá al infierno. ¿Qué va a obtener? Va a volver a nacer en este mundo material. ¿Mm? Ese es el resultado del cuarto estándar de brahmacharya dentro de la vida casada. Luego, con la variedad racta o roja, que es el segundo nivel, ¿qué obtiene? ¿No? Entonces vamos a recordar cuál es el segundo nivel. El segundo nivel es que, ok, yo tengo relaciones con mi cónyuge, con el cual me he casado, pero evito los días de ayuno, de casi los días sagrados, tener relaciones en esos días, por lo menos. ¿Qué obtiene esa persona? Va a obtener los reinos que están entre la tierra y el cielo, es decir, va a elevarse a planetas superiores, pero todavía va a estar dentro de este mundo material. Luego tenemos la variedad Sukla o el tercer nivel, ¿no? El nivel blanco. ¿Qué obtiene esa persona? No, primero, esta persona es la que tiene vida sexual con su esposa después del periodo menstrual, que no es justamente el momento más fértil. Y que obviamente también sigue las regulaciones de que no se ocupan vida sexual en los días que son auspiciosos o de celebraciones. ¿Qué obtiene? Obtiene Swargaloka, es decir, los planetas celestiales. Es decir, todavía nacemos en este mundo material, pero vamos a tener muchas oportunidades de disfrutar. ¿m? Una vida más larga, una cultura más sofisticada, etcétera, etcétera. Y para la plataforma de Vimala, o que no tiene ninguna mancha, él obtiene moksha, liberación. Entonces, en última instancia, se obtienen diferentes resultados, pero como podemos ver, aquí no se condena a nadie al infierno como en otras religiones, sino, ok, tiene una condición, trabaja en esa condición, pero sepa que siempre se puede ser mejor y sepa que se obtiene algo diferente. No es que, ok, vamos a obtener todos lo mismo por practicar de manera diferente. No. Realmente existe la necesidad de llegar a la plataforma de primer nivel, pero existe como una secuencia. Entonces, primero cásese, luego váyase regulando un poco más, luego un poco más, hasta que al final uno empieza a experimentar tanto placer en conciencia de Krishna que el placer de la vida sexual se vuelve insignificante. ¿M? Pero esto toma años. ¿Sí? Esto no es algo fácil de- es fácil de decir, pero es fácil pero es difícil de realizar. Pero se puede lograr. Y muchos devotos lo han logrado. ¿M? Y mismo, por ejemplo, si uno analiza quién es uno hoy en día después de practicar conciencia de Krishna por ciertos años, a quién era uno antes, hay un avance. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Y luego Haribhakti Vilas, uno de los libros más importantes de nuestra tradición, escrito por Sanatana Goswami, dice: Iti matva swadhareshu ritumatsu puto vrajet yatok tado shahideshu sakameshwan nritafapi. Conociendo bien los peligros de la vida sexual fuera del matrimonio, una alma inteligente debe ocuparse en vida sexual con la esposa o el esposo de uno durante los tiempos prescritos del mes. Dicha vida sexual es permitida en tiempos apropiados cuando la esposa o el esposo lo desea. Es decir,
Esto es como un resumen de lo que hemos discutido previamente. Y luego Sanatana Goswami dice, Tesam bhakti upayogitvam nasyat yadyapi karmanam tatapi krita uleko grihishva vasyakam tataha. Aunque todas estas actividades no tienen utilidad en el dominio o en la esfera del bhakti o la devoción, yo aún así he mencionado esto debido a que es algo que tiene que ser conocido por todos aquellos que son casados. Es decir, toda persona que está casada tiene que tener conocimiento de que no debe buscar personas fuera de su matrimonio para disfrutar de los sentidos y que tarde o temprano tiene que llevar ciertas restricciones o ciertas regulaciones en la vida sexual para practicar bhakti sin grandes contratiempos. Porque volvemos al primer punto, a un punto que discutimos hace mucho tiempo en nuestras clases, y es que mientras uno tenga la mente perturbada, es muy difícil enfocar la mente en el santo nombre o querer leer Bhagavatam. Muy difícil. Entonces, a lo largo de la vida uno va a tener que hacer ciertos arreglos materiales que no tienen que ver nada con el alma, como por ejemplo casarse o tener una pareja estable, ¿m? O ocuparse en vida sexual. Son arreglos que no necesariamente son bhakti, pero que lo hacemos para tener la mente tranquila. Y en base a lo que dice el Shastra. Porque no es que, ok, yo quiero tener mi mente tranquila, entonces voy a ir a satisfacer mis sentidos de cualquier manera. Porque de hecho Bhagavad Gita dice, ah, ¿cómo dice este verso? Mm, bueno, olvidé el sánscrito, pero se dice, ¿no? Que en realidad el disfrute material en sí, aunque parece externamente placentero, solo trae sufrimiento, ¿no? Y la vida sexual es algo así. Si uno tiene una vida sexual irrestricta, puede que uno piense que uno está disfrutando mucho, pero eso le va a traer una gran lamentación en el futuro. ¿Mm? Y yo mismo he tenido, por ejemplo, muchos amigos o conocidos que no llevan una vida restricta sexualmente. Y al principio parece que están muy felices, pero después de un tiempo se sienten vacíos, aunque pueden tener todo el sexo que ellos quieran, se sienten vacíos, porque no es lo que satisface al alma. ¿No? Entonces, Yehi samsparsaya boga dukkha yona yavate adyantavanta kaunteya nate shuramate buddha. Una persona que es inteligente entiende que el placer el disfrute de los sentidos es algo ilusorio, ¿m? Que el verdadero disfrute está en la vida espiritual. ¿M? Entonces, una persona que tiene esa inteligencia no se deja engañar fácilmente. ¿M? Entonces, bueno, creo que me pasé 10 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto o algún comentario? ¿Es claro lo que hemos discutido hoy? Es un tema muy importante entenderlo apropiadamente, ¿no? Porque de una u otra manera, como decíamos, ¿no? Ninguno, la gran mayoría no van a ser monjes viviendo en el templo. Entonces hay que hacer ciertos arreglos y uno tiene que saber cómo hacerlos, ¿no? Entonces es apropiado entender esto. Entonces vamos a repasar unos puntos y vamos a terminar aquí. Entonces, Bhagavatam, ¿no? De nuevo, en Bhagavatam 11:5-13 se dice, Evan Vyavajja Prajaya Naratya. La vida sexual religiosa es permitida, pero solamente dentro del matrimonio para engendrar hijos y no por la explotación, para la explotación sensual del cuerpo. Ese es el estándar de primera clase, ¿no? Descrito por Bhagavatam directamente. Y luego el estándar de segunda clase también es descrito por Bhagavatam. En este caso, Bhagavatam, tercer canto, capítulo 14, texto 20. Dice, Yam ashri tiendriyara tinduryayan itarashramaihi vayan yaye mahela vir dasyun durga patiryata. Así como un fuerte comandante fácilmente conquista a ladrones que le están invadiendo, por tomar
refugio de una esposa, uno puede conquistar los sentidos, los cuales son inconquistables para las demás órdenes de la vida espiritual. Es decir, recordemos que al principio de la clase citamos un verso donde se dice que solamente Krishna, solamente Narayana está libre de esta propensión del disfrute de la lujuria, del disfrute sexual. El resto, todas las demás entidades vivientes, adolecemos de ese problema. Entonces se dice, ¿no? Para una persona que quiere protección, ¿no? Respecto a ese punto, puede tomar refugio de una buena esposa o de un buen esposo. ¿Mm? Es decir, un cónyuge devoto. Y satisfacer sus necesidades por lo menos de una manera religiosa, de una manera que no lo va a degradar. ¿Mm? Porque, por ejemplo, el brahmachari, o el vanaprastha, o el sannyasi, que son personas que están en la orden de renuncia, que ya han hecho un voto de estar en esa orden, ¿cómo van a satisfacer necesidades de carácter sexual? No pueden, porque para ellos romper ese voto, ellos no están casados, en especial el brahmachari y el sannyas. Entonces, el grihasta se explica el hombre casado o la mujer casada está en una posición más segura, ¿m? En este aspecto. Entonces, bueno, creo que esto es todo lo que tenía para mencionar hoy. Con esto terminamos. Raúl, Sí. ¿puede por favor recordarnos las 8 regulaciones de Brahmacharya? Mm, Las 8 regulaciones de Brahmacharya. Vamos a ver. Recordar, seducir, glorificar, observar. Ajá. Recordar, glorificar, seducir, observar, hablar en privado, ah, como definir dentro de nuestra mente que vamos a ocuparnos en vida sexual, es decir, tomar como la resolución de que voy a ocuparme en ello. El séptimo punto sería ya tomar como medidas materiales, ¿no? Poner esfuerzos, ¿no? Para ocuparme en ello, para lograrlo. Y finalmente, ocuparse en el acto sexual directamente. Gracias. ¿Ok? Entonces, ¿algo más al respecto? Bueno, entonces aquí queda un punto para mencionar todavía, de que hay personas que son anashrami, es decir, que no pueden tomar refugio de un ashram por diferentes circunstancias. ¿Qué pasa con esas personas? Entonces esto lo vamos a discutir en la próxima clase. Sí, Mahanandini. Hare Krishna. Igual. Tal vez escucha cortado, pero sí, yo solo quería hacer un comentario de este verso que leíste que me parece algo muy importante, ¿no? De siempre recordar que, bueno, el refugio último es Krishna, Ujú, ¿no? Sin embargo, en el ashram de Grihastha, tanto el esposo es un refugio para la esposa y la esposa es un refugio para el esposo. Esto debe recordarse, ¿no? ujú, Porque a pesar de que a veces las situaciones no sean fáciles, siempre hay dificultades, convivir no es algo que sea sencillo. De hecho, Prabhupada dice que una de las austeridades que nosotros tenemos cuando nos relacionamos con los devotos es la convivencia, pero eso siempre va a pasar, ¿no? Y si no lo hacemos con los devotos, vamos a tener que pasar esas situaciones con personas que son materialistas, ¿no? Entonces, pues, ujú. es mejor es hacerlo con los devotos. Entonces, siempre recordar eso, ¿no? De que debido a que tengo un esposo o alguien tiene una esposa, tiene un refugio, ¿sí? Siempre tiene un refugio, ¿sí? Mm, sí. Que también en un... Tu señal no está muy buena, se te está cortando la voz.
Ok, entonces, un punto que olvidé mencionar es que eh, hay un punto que se mencionó acerca de que también uno puede satisfacer sus deseos sexuales con métodos artificiales. Este fue en un comentario de Shila Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Y este es un punto que en la era moderna es algo más con lo cual hay que luchar. Métodos artificiales, ¿a qué se refiere, no? Por ejemplo, al uso de pornografía o cosas así. No, eso también califica dentro de vida como inapropiada, sexualmente hablando, ¿no? Entonces, también es algo para tener en cuenta y es algo por lo cual estamos siendo bombardeados todo el tiempo a través de las redes sociales. Y la vez pasada estaba viendo un video, ¿no? Donde Susantias Bhakti Maharaj está hablando acerca de este punto de que científicamente está probado de que hoy en día la fuente de pornografía, en especial para los jóvenes, para los niños, no son directamente las páginas que se dedican a eso hablando, sino son las redes sociales, como Instagram, Facebook, ¿no? Porque los muchachos, las muchachas ven fotos allí que no necesariamente son pornografía, pero que son como seductoras o que son hechas en ese carácter, ¿no? Entonces eso empieza a generar el deseo, en especial en los muchachos que son muy jóvenes. ¿Mm? Y luego eso lleva a más cosas, por supuesto, ¿no? Entonces eso también es un aspecto que tenemos que tener en cuenta si es que queremos desapegarnos de todo, sí, de aquello que nos mantiene en este mundo material. Es tener mucho cuidado con las redes sociales porque hoy en día eso es como la ventana a la degradación, de una manera muy sutil, pero es un hecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es todo. A no ser que alguien quiera decir algo más, vamos a terminar aquí. Yo tenía una pregunta, Sí. porque bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo como que es el punto más importante, ¿no? Y más difícil de llevar y me parece que también como el más complejo para discutir. Entonces, yo recuerdo que una vez leí de joven, un adolescente, un libro sobre, como sobre sexología, ¿no? Y que hablaba que los niños desde bebés tenían satisfacción sexual cuando la madre le cambiaba los pañales y todo, y que ese deseo pues iba incrementando, ¿no? A raíz del crecimiento, incluso mencionaba la masturbación como un método como normal, digo entre comillas, de exploración del individuo de su vida sexual y que debía ser eh, como tratado como algo normal, pero como algo con regulaciones, algo así, no recuerdo muy bien, pero que explicaba eso, que los padres no debían castigar a sus hijos por cometer esos actos, sino a explicarles que debe ser algo pues regulado. Entonces mi pregunta es como, en el ser humano existe esa necesidad de natural de satisfacer artificialmente ese deseo o es porque hemos sido expuestos a, Ujú. a satisfacerlos inconscientemente o algo. ¿Sí me explico? Bueno, en realidad, como se mencionó en el verso, solamente Krishna está libre de este deseo de disfrutar de la vida sexual. Por ende, todos los que estamos en este mundo material, ya seamos humanos, hombres, mujeres o incluso animales, todos tenemos el deseo de disfrutar de la vida sexual naturalmente. ¿Mm? Pero la sociedad moderna se ha encargado de hacer un énfasis prevalente y distorsionado constantemente desde una edad muy temprana, ¿no? Prabhupada habla acerca de esto, de que hoy en día se corrompen a los niños justamente en nombre de sexología o clases de educación sexual y todo esto a una temprana edad porque se les estimula sexualmente a una temprana edad. ¿M? Y les producen samskaras en su cabeza, es decir, impresiones mentales acerca de que todo esto es normal y esto y lo otro. Y es por eso que uno ve que hoy en día niños de 12 13 años ya están ocupados en vida sexual, y están perturbados. Cuando muchos años atrás, cuando por ejemplo no existía la internet y no se hablaba acerca de la vida sexual abiertamente, ¿m?
la gente no andaba perturbada así. No existían divorcios, ¿m? No existían embarazos prematuros como existen hoy en día. ¿M? Entonces, la educación sexual ha sido una de las mejores maneras de corromper la mente de las personas a una temprana edad. Por eso Prabhupada dice verdadera educación sexual. Quiere decir, brahmacharya quiere decir aprender a controlar uno los sentidos a través del método de conciencia de Krishna. Esa es verdadera educación sexual. Esa es verdadera, ese es el único verdadero método anticonceptivo. Porque Prabhupada dice, incluso aunque en la sociedad moderna se han inventado tantos métodos de anticoncepción artificiales, todavía siguen habiendo miles y miles de embarazos no deseados. Mientras que el verdadero método anticonceptivo que se propone en Conciencia de Krishna, que es controlar los sentidos, ocupándolos en algo más elevado, que da más placer, no tiene ese chance de fallar. Mientras que todos los métodos materiales siempre van a fallar. ¿Mm? Y es algo lógico, o sea, realmente hoy en día no sé cuántos métodos anticonceptivos pueden existir, pero cuántos miles de millones de embarazos no deseados todavía existen a diario. Muchos más que antes cuando no habían. Porque el tabú es diferente hoy en día, o por lo menos existe un tabú en torno a eso. Hace muchos años atrás esto no era algo en lo cual se hacía énfasis, sino el énfasis estaba en tener familia, en tener una vida social agradable, una vida cultural y familiar fuerte. ¿Mm? El énfasis está ahí. Hoy en día el énfasis ya ni siquiera es en la familia, sino es solo disfrutar, disfrutar, disfrutar. ¿Mm? Y dentro de eso de disfrutar, disfrutar y restrictamente hay ya cualquier tipo de variedad de cosas. Entonces, todos en este mundo material adolecemos de esa enfermedad, por así decirlo, o de esa dolencia, que es el deseo de disfrutar la vida sexual. Pero la sociedad ha hecho un énfasis muy distorsionado de la realidad. ¿Mm? Muy distorsionado. ¿Mm? Y sí, los métodos artificiales no son lo mejor, ¿no? Eso es lo que puedo decir al respecto. ¿Algo Eh, más? que- Gracias. quería hacer un comentario. Sí, Mario. Inclusive la música de ahora estimula de la cintura para abajo. Sí. Eso es lo que se vende. Eh, Sí, los, los instructores de fútbol, tengo entendido que hablan inclusive con las esposas para que los jugadores no tengan sexo porque su rendimiento disminuye. sí, Una persona que va a tener un examen semestral, digamos, en la universidad, si en la noche anterior tiene vida sexual, lo más seguro que no le va a ir bien. O sea, afecta el rendimiento. sí. Sí, de hecho, Srila Prabhupada en una cita de Bhagavatam, él dice, ¿no? Que cuando uno logra controlar la vida sexual, su memoria se vuelve mucho mejor. Su capacidad intelectual se vuelve mucho más avanzada que una persona que no. ¿Mm? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? También a tener en cuenta. Así que sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Hoy en día todo está hecho para eso, para perturbar la mente de las personas. La música, por ejemplo. A pesar de que vivo aquí en el templo, a veces aquí en Panamá pasan los autos con la música con un volumen que es irracional a veces. Y a veces uno puede escuchar unas letras de canciones que es, es una locura. Sí, es una locura realmente. Sí. Y eso es lo que le gusta a la gente, eso es lo que cantan y bailan, ¿no? Entonces Raúl, yo tengo un comentario que usted acaba de mencionar que bueno, pues, abstenerse de la vida sexual, ¿no? Mejora la memoria. Yo también leí en un libro de Ayurveda del BBT que el último tejido en desarrollarse era el semen mm, y que también leí como que, o sea, que es como el tejido más fino que hay en el cuerpo es el semen. Y recuerdo también que, pues, Prabhupada, leí en un libro de Prabhupada que decía que tomar leche caliente desarrollaba como los tejidos más finos del cerebro, de las células mm. cerebrales. Eso está relacionado entonces, así. Sí, o sea, por lo general los yogis, por ejemplo, o una persona que se dedica a la vida espiritual, evita obviamente la vida sexual.
Entonces se explica de la Ayurveda que en la medida en la cual alguien evita la vida sexual por completo, su memoria aumenta, la duración de su vida aumenta, porque Prabhupada explica que el semen es una transformación de la sangre y es tan poderoso que puede generar vida. ¿Eh? Entonces no es algo como que deba ser desperdiciado irrestrictamente, ¿no? Entonces, de hecho, se explica en Ayurveda que tener descargas o vida sexual acorta la vida de las personas por el esfuerzo que el cuerpo tiene que hacer para convertir la sangre en semen, por ejemplo. ¿Mm? Y respecto a los lácteos, sí, Prabhupada dice que la leche es un alimento mágico en el sentido que ayuda a desarrollar los tejidos más finos del cerebro, ¿no? Entonces es como una combinación junta, ¿no? Abstenerse de la vida sexual lo que más uno pueda, tener una dieta lacto-vegetariana que esencialmente tiene que ser Krishna Prasad, ofrecida de Krishna. Eso va a ayudarnos a tener unas capacidades intelectuales maravillosas para el servicio de Krishna, ¿no? Porque en el servicio de Krishna necesitamos también la inteligencia, necesitamos la buena memoria, ¿no? Para aprender shlokas, para entender los libros, ¿no? Se requiere cierta inteligencia. Entonces, si podemos tomar esas medidas también para mejorar nuestras capacidades intelectuales, es algo que no debemos dudar. ¿No? Y que esto es algo que no solamente lo decimos en nuestros libros, sino científicamente es comprobado que, como decía la madre Noraliza, incluso los futbolistas o jugadores, ¿no? Se abstienen de vida sexual antes de grandes partidos o eventos deportivos, o etcétera, etcétera, porque de una u otra manera nos afecta físicamente, incluso hablando. ¿No? Entonces, sí. ¿Algo más? Bueno, vamos a dejar aquí entonces. Les agradezco a todos por su tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en la próxima clase o puede escribir en el WhatsApp. Es importante entender esto. Ya solo queda un detalle para culminar este primer verso, así que para la próxima clase también pueden ir leyendo el segundo verso de Upayashamrita con el significado. Gracias a todos. Shri Upayashamrita ki jai, Shri Rupa Goswami ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Hare Bol. Hare Gracias. Krishna. Hare Krishna.